Déjanos tu consulta a concienciamedica.conexion@gmail.com o comunicate al 4300-9470. Bueno, nuestra invitada esta tarde es la doctora Carolina Ganem, investigadora del CONICET, docente de la Cátedra de Fisiología en el Instituto de Investigaciones Farmacológicas INIFA, trabaja ella, dependiente de CONICET y UBA. Y su campo de acción es sobre todo la droga que es el paracetamol, su interacción con el hígado, los metabolitos que se producen a nivel del hígado y todo eso. Buenas tardes, doctora, bienvenida. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. ¿Qué tal? Un poco nosotros la pregunta que teníamos a raíz del paracetamol era si es verdaderamente un analgésico seguro. A ver, ¿cómo contestar eso? Sin asustar a todos los que nos están escuchando. Sabemos que es una droga muy utilizada, sabemos que masivamente es un antipirético y analgésico que todo el mundo usa y va a cualquier farmacia y lo compra. Exactamente. Venta libre. Totalmente. Bueno, yo creo que hay que tener en cuenta dos cuestiones para responder esa pregunta. La primera es, si se toma en la dosis adecuada y recomendada, es un analgésico seguro. Incluso tiene, como la mayoría sabe, menos reacciones adversas que la aspirina. Es decir, no tiene todo el trastorno gastrointestinal que tiene la aspirina. ¿Cuál es el problema del paracetamol? El problema principal que presenta el paracetamol es que hay mucha gente que toma paracetamol sin saber que toma paracetamol. ¿Qué quiere decir eso? Que se siente mal, entonces se toma un paracetamol para bajar la fiebre. Al ratito se va le duele la garganta, entonces dice, bueno, no, por las dudas me voy a tomar un tecito Vic. Ojo, el tecito Vic adentro tiene paracetamol. Entonces, a lo largo del día, tal vez esta persona consumió mucho más paracetamol que el que cree que consumió y que el que recomienda la Organización Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud establece como dosis segura una cantidad de paracetamol menor a 4 gramos diarios. O sea, serían 8 comprimidos de 500 miligramos. Es una dosis, ¿no? Es una dosis, pero si uno además le duele la panza y toma buscapina compuesta, tiene paracetamol. O sea que está a veces muy disfrazado entre otros medicamentos o en compuestos que uno toma, como el tecito, la buscapina compuesta. Y entonces, siempre que uno lo tome en la dosis recomendada, es muy seguro, muy bueno y muy eficiente. Hay que abrir bien los ojos y ver que uno no se exceda y tome más de lo que realmente piensa que tome. Hay que leer atrás y ir haciendo la cuentita. Y dijo, no hay que tomar más de lo que corresponde. ¿Qué pasa si tomamos un poco más o nos excedemos? Bueno, si tomamos un poco más o nos excedemos, es tóxico, produce toxicidad hepática. Nuestro hígado tiene la capacidad de metabolizar esta cantidad que yo les dije y por encima de eso se produce un metabolito tóxico que para eliminarse del organismo reacciona con una molécula que tiene un nombre complicado que no sé si importa, que se llama glutatión, que lo neutraliza y hace que no sea tóxico y así se puede eliminar. Cuando se genera mucho metabolito tóxico, esta molécula llamada glutatión disminuye su nivel dentro de la célula porque se lo consume todo al reaccionar con el metabolito tóxico y queda ese metabolito tóxico para dañar a las proteínas, a los ácidos nucleicos y produce la muerte del hepatocito, que es la célula del hígado, produciendo una necrosis del hepatocito. Entonces, de esa manera, nuestro hígado puede llegar a tener una insuficiencia hepática. ¿Qué quiere decir? Que va a ser incapaz de cumplir sus funciones y por lo tanto va a tener consecuencias que pueden incluso causar la muerte. De hecho, esto es importante de saber también. En nuestro medio no es tan habitual, pero en el hemisferio norte, es decir, en Europa y en Estados Unidos, el paracetamol es la primera causa, digamos, la primera causa de suicidio, es lo que la gente elige para suicidarse. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque obviamente era la pregunta que había que hacer. Porque es muy barato,
se consigue en cualquier estante de supermercado, y en Estados Unidos el Tylenol, que es la marca más conocida, viene en cápsulas de 100. Entonces, con $7, estas personas acceden a esta medicación que, tomada en exceso, sí produce toxicidad. Y de hecho es la principal causa de insuficiencia hepática aguda o de pacientes que van a trasplante hepático, es por el consumo intencional de altas dosis de paracetamol. ¿Y qué pasa cuando lo mezclamos con el alcohol, por ejemplo? Bueno, esa no es una combinación... Un cóctel muy peligroso. Muy satisfactoria. Pero estamos hablando del alcoholismo crónico, digamos. No estamos hablando de tomarse un día un paracetamol con una copita de vino. Estamos hablando de una persona que toma habitualmente vino y que ingiere paracetamol. ¿Qué pasa? Para metabolizarse el vino o el alcohol o las bebidas alcohólicas, utilizan la misma proteína, o sea, la misma, tiene un nombre también complicado que se llama citocromo P450, que es una enzima que metaboliza drogas, ¿sí? Y el etanol. Entonces, el consumo crónico de etanol induce, ¿qué quiere decir? Aumenta la cantidad de esta proteína. Entonces, de esa manera, cuando uno toma paracetamol, hay más de esta proteína para producir el metabolito tóxico. Entonces, aumenta la toxicidad del paracetamol. ¿Y vieron que yo les hablé de esa molécula complicada que era el glutatión? Sí. Bueno, también, si además el alcoholismo se asocia a una mala nutrición, la cantidad de este glutatión en el hepatocito, que era la célula del hígado, es menor. Por lo cual hay más metabolito tóxico porque se produce más, porque aumentó este citocromo. Y hay menos cantidad de glutatión para poder neutralizarlo, y entonces es más tóxico. O sea que el etanol, sumado a que muchas veces los pacientes que toman mucho comen poco, no es una buena combinación y aumenta la toxicidad del paracetamol. Esos son los casos en donde podría llegar a aparecer una toxicidad del fármaco a dosis recomendadas por la Organización Mundial de la Salud. Está muy claro. Entonces estamos hablando acá de que los mayores riesgos se producen por un desconocimiento, porque nosotros vemos al paracetamol tan inofensivo, tan simple, de hecho por el tema de la venta libre, que no conocemos las consecuencias que puede traer el abuso. Y de hecho hay muchos alimentos, como usted decía, que los tienen y que no siempre los vemos. Es cierto, pero yo creo que abriendo los ojos y teniendo en cuenta que la automedicación nunca es recomendable, digamos, la otra cosa que debemos aclarar es que la automedicación nunca es recomendable. De hecho, una vez se hizo digamos, en una universidad de ciencias médicas, se le preguntó a los alumnos cuántos se automedicaban. Y nada, 1, 2 o 3 levantaron la mano. Después se le pidió que sacaran si alguno tenía, no en este caso paracetamol, sino aspirina en la mochila, y todo el mundo sacó una aspirina en la mochila. O sea que evidentemente no está asociado el concepto de automedicación con la simple toma de un paracetamol o es una que todo lo que aspirina. podemos comprar en el kiosco, vamos ahí a una farmacia y lo sacamos de la alacena, para nosotros es como si fuera un caramelo. Claro, y no es un caramelo. De hecho, hay que tomar conciencia también de que hay que abrir los ojos, y la automedicación nunca es recomendable. Por más inocente que sea la droga y por más que tenga 100 años desde que se descubrió y salió al mercado en el 50, o sea que ya tiene como 70 años de uso. Todos estos estudios, lo hiciste, a ver, parte se sabe en humanos, parte se sabe en animales, ¿cómo los realizaste? Bueno, yo particularmente, todo esto que yo te conté de la toxicidad fueron estudios previos, no es lo que yo me estoy instalando ahora. Pero de todas formas, a pesar de ser una droga que se descubrió hace más de 100 años y que se usó mucho, hay un montón de puntos oscuros que sigue teniendo. De hecho, sí, lo que hice fue un trabajo asociado a la toxicidad por un mecanismo nuevo que realmente sería como muy complejo, o sea, entrar en eso, pero digamos,
digo, a pesar de ser muy vieja, se están descubriendo nuevas cosas en cuanto a su mecanismo de acción, en cuanto a su toxicidad. Si bien esta toxicidad clásica es la que yo te conté y ya estaba descripta, hay nuevos indicios que hablan de que podría haber un rol en la apoptosis, o sea, digo, algunas autofagia, algunas palabritas más raras que están asociadas con la toxicidad del paracetamol, pero que aún no se ha establecido como, digamos, como que hay trabajos en favor de unas, trabajos en favor de otras. Todavía la comunidad científica no hizo un consenso en cuanto al nuevo mecanismo tóxico del paracetamol. Sí en cuanto a su nuevo mecanismo de acción, que siempre se creyó que tenía un mecanismo de acción muy similar a la aspirina, y sin embargo se ha descubierto que a través de un metabolito que se genera a nivel del cerebro, ese metabolito es capaz de unirse a los receptores cannabinoides. O sea, si asocian del cannabis, o sea, digamos, donde actuaría justamente una famosa droga no legal, digamos. No legal. Claro, y aparentemente actuaría activando los receptores cannabinoides 1. Y esto sí, ya hay un alto consenso en cuanto a esto, y de hecho se ha demostrado que animales que son generados en ausencia de este receptor, o sea, se llaman animales knockout, o animales que tienen depletado este receptor, son incapaces de presentar analgesia al paracetamol. O sea, eso tendrá que ver un poco cuando, por ejemplo, qué sé yo, un paciente tiene gripe, que consulta al médico después de 15 días que se dio con todo, sí, y sigue mal, entonces ahora vengo al médico, ¿no? Parece, me di con todo, se dio con todo, es decir, el listado es brutal. El seguro tecito, ahí, la pastilla, el el jarabe. 80% es paracetamol. y no hizo los deberes y no llevó la cuenta. Claro, ¿sí? bueno, ya ve que no da más, bueno, viene el médico. Eso es muy común allá por abril, mayo, junio, las epidemias. Ahora, esa sensación que da el paracetamol en estado gripal, de bienestar, más allá de bajar la fiebre, que es muy displacentero, quizás por ahí tenga algo que ver, que no te relaciona. Bueno, nada más, ¿no? dicen que sí, dicen que justamente esa sensación de bienestar relativa y transitoria posterior a la ingesta de paracetamol podría tener que ver con la activación que eso puede ser de los también algo que receptores recicla el cannabinoides. consumo. Y además inhibe el uptake de otro mediador que es la anandamida, y que actuaría a través de los receptores vaniloides, que son otros receptores complicados que están en el cerebro. Pero un poco hasta acá llego. siguiendo lo que dice Miguel, uno podría tener adicción entonces al paracetamol. Dice, yo tomo esto y me hace bien. Es un tema. No hay Por estudios no. que hablen de eso. Habría que diseñemos uno y probemos. Pero Y- hoy contando lo que vos nos decís de esto, más la experiencia que uno ve de ver los pacientes, ¿verdad? Puede haber una relación. Claro. Total, me siento bien. ¿Y cuánto se tomó en el día ahí? Me tomó un guapo en el día. Ah, sí, Y te estoy pasa. bárbaro. Está bien, cuando uno está con fiebre y baja la fiebre, También eso da uno se mejoría, sienta- eso sí. es obvio. Pero No, pero muchas veces también el paracetamol está asociado con la efedrina, con montones de otros medicamentos antigripales que por ahí te aumentan el nivel ese del estado de ánimo. ese astenia o cansancio de ese cuadro lo mejora, obvio, de una u otra manera. Sí, Volviendo al tema de la intoxicación, a ver. dijo que era dosis dependiente, o sea, mayor dosis, mayor probabilidad. También hay una idiosincrasia del individuo a tener mayor o menor predisposición a tener una hepatitis tóxica, o no se sabe eso. Sí, digamos, sí, tiene que ver con estas cuestiones que yo te estoy diciendo de hábitos de conducta y sobre todo el estado nutricional de la persona. Así como que podría haber, o sea, si bien no hay como en otros fármacos formas, vieron que se hablan de formas acetadoras lentas, rápidas, rápidas, no. sí. No hay una asociación genética tan clara en cuanto a una predisposición genética puntual. Sí tiene, me parece, más que ver con el hábito de esa persona. O sea, si fuma, si no fuma, si consume alcohol, o sea, y su nutrición fundamentalmente. Está bien, o sea, lo que siempre hacemos hincapié, un hábito de vida sana, podés tomar la dosis recomendada de la droga y no tenés que tener ningún efecto adverso, al contrario, te va a servir para mejorar tus síntomas que tenés.
Una última pregunta. ¿Sabes algo sobre la colestasis hepática gestacional? ¿Conoces algo? Bueno, la verdad es que sí, es un cuadro. La colestasis se define como disminución o ausencia del flujo biliar. ¿Sí? Digamos, esto significa que o se forma menos bilis o la bilis que se forma no puede ser excretada. Particularmente en la colestasis hay un aumento de los estrógenos, ¿sí? Los estrógenos producen, o sea, para poder ser eliminados los componentes de la bilis, utilizan un transportador que está en lo que se denomina el polo biliar del hepatocito. O sea, el hepatocito tiene una proteína ubicada en esa zona que da al canalículo y que excreta los componentes de la bilis. Y se vio que los estrógenos, particularmente esto se discutió primeramente en las embarazadas y después se vio que también los estrógenos sintéticos, como el etilinestradiol, producían el mismo tipo de colestasis. Y se debe a que estos estrógenos producen que esa proteína que estaba en el polo del hepatocito se deslocalice. ¿Qué quiere decir? Se internalice, vaya para adentro. Entonces ya no pueda excretar el compuesto. Entonces eso hace que disminuya la formación de bilis y de esa manera aparece la colestasis en el embarazo y cuando se toman estrógenos artificiales. Sí sé, sin entrar en demasiado detalle, que la colestasis del embarazo tiene alguna asociación genética con alguna forma más particular, digamos, de este transportador. Por eso por ejemplo, Chile tiene una zona endémica muy importante de colestasis gestacional. Bueno, muy interesante. La verdad que nos ha dado un panorama del paracetamol. Sigamos tomando paracetamol en su justa dosis y en su justa medida. Y haciendo la tarea. Claro. Haciendo la tarea, y sepamos que muchos medicamentos que son de venta libre, más allá que no digan como droga principal el paracetamol, pero tienen asociado en el compuesto paracetamol, con lo cual uno a lo largo del día, sobre todo en épocas de invierno, que está resfriado, que toman antigripales, seguramente toman más cantidad de la recomendada. Así que muchísimas gracias por aclararnos estos conceptos y sigamos tomando paracetamol. Bueno.